perteneciente, ¿no?, a la subárea de psicología dentro de la subdirección de Cultura de Paz y Vida Saludable. En esta ocasión, pues, estamos en el inicio del primer ciclo de talleres en línea que se hará este año por parte del área de Cultura de Paz y Vida Saludable. El tema central de este taller es la comunicación humana, el cómo nos aleja o nos acerca a los otros, el cómo un elemento que tendemos mucho a hacerlo tan obvio, a hacerlo tan normalizado, pues sinceramente nos permite comunicarnos con otros seres humanos, no solo a través de la palabra, sino también a través de la escritura, a través incluso del tiempo, ¿no? Cosas que otras personas llegaron a escribir hace cientos de años, pues aún tienen resonancia en nosotros, esos grandes pensadores griegos, los de la Ilustración, todo lo que aportaron en algún momento, pues a través de la comunicación lo seguimos transformando en estos momentos. Solo hay 3 puntos que me gustaría comentarles. El primero es que el presente taller se grabará para su posterior difusión en YouTube. Si ustedes pues no están de acuerdo como tal, que si llegaran a participar y obviamente esa participación se suba junto con el video a YouTube, pues en ese caso, pongan en el chat que justamente no están de acuerdo. Quienes estén de acuerdo, por favor, pongan en el chat que sí, justamente dan la autorización de que su aportación se pueda subir a redes sociales. Y un último favor, durante el transcurso del taller se van a subir algunos formularios en donde ustedes, si nos hacen el favor de llenarlos, se pueden hacer acreedores de su constancia, ¿no?, de participación en este taller. Y bueno, los objetivos del presente taller, pues básicamente serán 3. El primero, conocer los conceptos básicos relacionados a la comunicación humana. El segundo, identificar las pautas de interacción que no son funcionales. Y cuando hablamos de que no son funcionales, es que no nos están sirviendo, obviamente, para conectarnos con las otras personas, que como lo iremos viendo en este taller, pues a veces creemos que nos comunicamos de una manera, pues, acertada, y sin embargo, pues, quizás sí nos comunicamos, pero a mediano o largo plazo nos estamos alejando incluso de nuestros seres queridos por la forma en que, pues, justamente los abordamos a ellos. Y un tercer elemento, ¿no?, un tercer objetivo que se pretende con este taller es destacar las formas de comunicación más funcionales, aquellas alternativas que nos pueden ayudar a darnos a entender mejor y a conectarnos mejor con otras personas. En este caso, yo creo que las más importantes, ¿no?, nuestros seres significativos. Pues propiamente, bienvenidos a este taller. Aquí vendría la primera dinámica, que ojalá puedan participar en ella, si tienen la oportunidad, quienes también estén de acuerdo en que se suba este video a redes sociales. Aquí vemos una puerta. Imaginemos que estamos dentro de un cuarto donde hay una puerta. Estamos trabajando, estamos haciendo cosas muy importantes, y alguien llega, abre la puerta, nos pregunta algunas cosas, y de repente se va, pero se va dejando la puerta abierta, y obviamente, pues eso no nos gusta a nosotros. ¿Cómo le pediríamos a esa persona que vuelva a cerrar la puerta, tomando en cuenta que es nuestra pareja? Quien quiera participar, por favor, ¿cómo le dirían a su pareja que cerrara la puerta? ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿Qué hay en el chat? Jessica, por favor, por la puerta. ¿Alguien levantó la mano? Mónica, por favor. Pues primero decirle, oye, por favor, ¿podrías cerrar la puerta? Imaginemos que estás muy enojada, Mónica, con tu pareja. ¿Cómo se lo dirías?
Pues ahí utilizaría, no se te olvide cerrar la puerta, por favor. Ujú. Eh, Mónica, ahora sí que aprovechando de tu valentía, ¿cómo le dirías a tu hija o a tu hijo que justamente cerrar la puerta? Cierra la puerta, por favor. Eso sonó un poco directivo, ¿no? Magali, Sí. muchas gracias, Mónica. Magali, en tu caso, ¿cómo le dirías a tu hija o a tu hijo que cerraran la puerta? Hola, buenas tardes. Soy Magali, soy de la unidad de San Luis Telocholco de Tlaxcala. Yo sí tengo una niña y yo le hablo bonito y le diría, oye, mi niña, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Soy muy cariñoso, Magali, pero imagínate que estás algo enojada con tu hija, ¿cómo se lo dirías? Pues le llamaría por su nombre, mi hija se llama Catherine, y le Ujú. diría, Catherine, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Entonces, Katherine sabe que estás enojada con ella cuando ya la llamas por su nombre. Pues normalmente le digo Katy y ya Catherine Mm, es como una llamada de un poquito de atención. Es más serio, Katherine, que Katy. Así es. Muchas gracias, Magali. ¿Alguien más que quisiera participar? Por ejemplo, ¿cómo le dirían a un amigo que cerrara la puerta? ¿Quién gusta participar? Claudia, por favor. Pues yo considero que cuando estamos enojados ni siquiera por favor decimos las cosas, ¿eh? Ujú. ¿Cómo Entonces, dices cuando estás enojada? Sí. pues a Ahora sí que veces sin utilizar groserías. ajá, ¿no? Por ejemplo, mm, em, pues cuando tenemos situaciones con la pareja, a veces, pues no sé, nos lleva hasta, pues ser groseros, ¿no? Y a veces ni siquiera ser groseros, solamente ignoramos, ¿no? Porque Ujú. pues a mí me ha pasado. Entonces, pues yo ni siquiera le diría cierra la puerta, más bien yo ignoraría. Ok. Con mi hijo sería así de, mm, con él sí, luego sí se me salen groserías, le dijera, Eder, X, cierra la puerta. O sea, cuando uno está enojado ni siquiera por favor pedimos las cosas. Y Ujú. con un amigo la verdad es de que pues yo guardaría silencio. Ujú. Si es un amigo que te llevas muy bien, así de codazo, ¿cómo se lo dirías? Oye, es que luego yo sí soy grosera. Pues O se sea, lo sí dirías de soy una forma como muy coloquial, ¿no? agresiva. Ajá. O Pero sea, mi forma en la que hablo a lo mejor, no de que yo diga ujú, groserías, pero sí soy como grosera en la forma en la que contesto a veces cuando me hacen enojar. ok. Pero al fin y al cabo, las personas que te conocen saben que quizás es tu forma de ser, que no es propiamente porque los quieras insultar, ¿verdad? Exacto, ajá. Ujú. Igual, Pero, por ejemplo, mi hijo me ignora. La pareja me dice, ¿ya vas a hacer berrinche otra vez? ¿O ya se te pasó tu berrinche y sigues ujú. enojada? O así cosas, ¿no? Pero, ujú. Y Claudia, por ejemplo, si fuera en una oficina esta situación y tu superior entra, abre la puerta y después se va y la deja abierta, ¿cómo le dirías a tu superior que cerrara la puerta? Híjoles, es que es otro contexto. Ujú. Entonces, pues no, yo creo que ahí pues me comería mi coraje, ¿no? Y pues no, pues es que depende de los contextos en los que uno está y como mencionas, ¿no? Porque las personas me conocen, pero si yo fuera agresiva con mi jefe, pues me va a decir qué onda, ¿no? Más bien él Claro, me va a decir qué onda con tu forma en la que me estás pidiendo las cosas. claro, claro. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna otra persona que fuera la última en participar en esta primera dinámica? Por ejemplo, Lourdes. Si fuera un amigo, le diría, tienes el rabito muy largo. Y me paro y cierro la puerta. Pero si Ujú. fuera mi superior, no diría nada, me callo mi coraje y cierro la puerta yo. Claro, yo creo que es lo que la mayoría haríamos, ¿no? Sobre todo si son superiores que son algo especiales, que hay que tratarlos con pincitas. Hay jefes que,
pues tienden a tener un liderazgo más horizontal, ¿no? Tienden más a ser compañeros y con ellos hay un poco más de confianza y con ellos se podría hablar de otras maneras. Pero al fin y al cabo, muchas gracias a todos los que, a todas las que participaron. Con esta pequeña dinámica que hacemos inicialmente, nos damos cuenta, ¿no? Que la comunicación cambia mucho con la persona a quien va dirigida, ¿no? No es lo mismo de cómo nos dirigimos a la pareja, no es lo mismo cómo nos dirigimos a los hijos o a los papás, incluso cómo nos dirigimos a los amigos, incluso entre los amigos hay diferencias. Hay algunos que somos más respetuosos, hay algunos que somos totalmente, espontáneos, se puede decir de esa manera. El cómo nos dirigimos con personas que tienen mayor rango que nosotros, no necesariamente un superior de trabajo, sino pues a veces un oficial que, no sé, cuando nos acaba de parar por alguna situación vial, alguien que tenga alguna autoridad o que reconozcamos esa autoridad, también tiene mucho que ver la forma emocional en la que nos encontramos o en la que se encuentra la otra persona, ¿no? Si quizá amamos mucho a nuestra pareja y sabemos que en ese momento está muy enojada, pues incluso tratamos de escoger las palabras, ¿no? Para no, ahora sí que echarle más leña al fuego. Incluso con los hijos, ¿no? Sabemos que es un hijo que tiende a veces a no modular bien sus emociones y en ese momento está en un berrinche, pues quizá buscamos las mejores formas de comunicarnos con esta persona. Pero al fin y al cabo, con este breve ejemplo nos damos cuenta de que la comunicación no siempre es la misma. Tiene que ver mucho el contexto, tiene que ver mucho la persona, tiene que ver mucho la situación emocional y pues eso lo iremos elaborando a través de este taller. Pues como tal, uno de los principales objetivos de este taller es ir conociendo los conceptos básicos, ¿no? Tan solo de la comunicación, que es la acción de intercambiar información entre dos o más personas, y es como se los comenté anteriormente, ¿no? Incluso podemos transmitir información a través de años, a través de siglos, lo que ahorita podamos escribir en alguna parte y si lo guardamos bien y alguien, no sé, décadas después lo llegue a encontrar, pues pueda llegar a medio entendernos o pueda llegar a entender lo que escribimos en ese momento. Si dejamos, no sé, las instrucciones para llegar a un tesoro, como lo hemos visto miles de veces en películas como Indiana Jones, pues así pasen décadas o años, pues puede haber alguien que pueda llegar a entender esas señales, pueda llegar incluso a obedecer esas instrucciones. La comunicación tiene como fin la transmisión y la recepción de informaciones a través de verbalmente, de manera escrita. La información no nada más es instrucciones, también son el cómo nos sentimos emocionalmente en ese momento, etcétera. La persona o personas que envían la información, tenemos, ¿no? Lo que llegamos a ver muchas veces en la secundaria, ¿no? Tenemos el emisor, quien emite el mensaje. Tenemos a la persona que lo recibe, es el receptor, pero como también lo vimos posteriormente, pues la misma persona receptora en algún momento se puede convertir en emisor, ¿no? Lo que llega a escuchar de la otra persona, pues lo elabora, lo interpreta y nos da su respuesta, y entonces se cambian los papeles, nosotros nos convertimos en receptores. El medio por el cual se transmite el mensaje, pues es el canal. Tenemos que los tipos de comunicación, ¿no? Uno cree que los tipos de comunicación nada más se basan en palabras, o incluso en letreros, en cosas escritas. Y ahorita, posteriormente, vamos a ver que no nada más es así. Primero vamos a ver que uno de los primeros tipos de comunicación es el verbal. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Y esto tiene que ver mucho con los códigos, ¿no? No es lo mismo el lenguaje que se pueda utilizar entre amigos dentro de una fiesta, ¿no? En donde pues se pueden utilizar palabras pues muy coloquiales, palabras incluso con doble sentido, pero que entre amigos pues se llegan a entender porque conocen los códigos de comunicación que se utilizan en ese momento. Pero no es lo mismo ese estilo de comunicación al estilo de comunicación que uno pueda tener dentro de la escuela,
en una universidad, si uno está en un coloquio, si uno está en la presentación de un trabajo, pues uno tiende a ser muchísimo más formal, tiende a ser muchísimo más técnico, y al menos dentro de ese ámbito, las personas que conocen ese contexto, pues llegan a entenderse, ¿no? Si a una persona que quizá no tenga la formación académica adecuada le empiezas a hablar con tecnicismos, pues simplemente no te va a entender. O a una persona que quizá de México, ¿no? Que aquí tendemos mucho a utilizar el doble sentido, los albures, empezamos a utilizar esas palabras con gente de otros países, pues tampoco lo va a entender porque no tienen el mismo contexto. A su vez, se cree que es un tipo, la comunicación verbal se cree que es un tipo de comunicación exclusivo del ser humano. Los animales, pues sí, tienen estilos de comunicación, pues muy burdos, muy, pues limitados, se puede decir de esa manera. Hacen algunos sonidos, obviamente no utilizan palabras. Los animales se basan mucho en los gestos, en la comunicación no verbal. También se basan mucho en los instintos, ¿no? Prácticamente la mayor parte de los animales en ciertas etapas ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Qué tienen que hacer cuando escuchan esto, cuando ven esto en el otro, si huir, si atacar. Pero pues el ser humano tiene una característica muy especial, que ha desarrollado un estilo de comunicación basados en códigos, basados en un lenguaje muy completo, que no nada más es a través de lo verbal, sino a través de lo escrito. Es como se los había comentado, yo te puedo dar una carta a ti y tú puedes entender muy bien algunas instrucciones. Lo que hacemos con los libros, ¿no? Los leemos y entendemos muy bien conceptos, entendemos muy bien qué hacer y qué no hacer en ciertas situaciones, porque nuestro lenguaje tan complicado nos lo permite, pero nuestro lenguaje a veces es tan complicado que en lugar de acercarnos, en lugar de conectarnos con las otras personas, pues nos manda como que a ciertos laberintos en donde no nos entendemos, en donde hay muchas malinterpretaciones. Existen dos tipos de comunicación verbal. Pues de las palabras o el lenguaje puede ser expresado de manera hablada o escrita. Dentro de la comunicación oral se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Incluso los gritos pueden ser una comunicación verbal, ¿no? Un grito de auxilio o simplemente un grito que quizá no articule una palabra como tal, pero pues denote mucho dolor, denote desesperación, nos puede llamar mucho la atención de que algo puede estar pasando ahí, de que quizá están asaltando a alguien, o que quizá alguien se cayó, o no sé, le pasó un accidente a otra persona. Eso nos está comunicando muchas cosas. El llanto o la risa también son comunicación oral. Cuando pues, estás platicando algo que quizá es muy serio para ti y la otra persona, pues de alguna manera se empieza a reír, pues eso obviamente pues, nos va a sacar de onda, ¿no? Si te estoy compartiendo algo pues muy importante, quizá muy serio, incluso doloroso, y tú te estás riendo, pues eso me puede estar comunicando que pues, no te lo estás tomando en serio. No es una comunicación como tal 100% segura, ¿no? Una risa o un llanto, pero al fin y al cabo te están dando un indicativo de cómo se siente la otra persona. Incluso, pues, los bebés en un inicio, ¿no? Pues, obviamente no saben manejar la comunicación oral como tal, pero, pues, su llanto les ayuda a, pues, al menos llamar la atención de las personas que los cuidan, ¿no? Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando algo les duele a los bebés, pues, ¿cuál es su reacción principal? Pues, llorar, y de esa manera se están comunicando con las personas que los cuidan. La comunicación escrita se realiza a través de códigos escritos. Los jeroglíficos, los alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación. Incluso la comunicación escrita, pues tiene mucho que ver con la comunicación visual, ¿no? Los símbolos que dicen pues, tan solo no estacionarse o no corran, eso también nos están indicando muchas reglas que hay dentro del contexto, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pasamos entonces a la comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos de forma inconsciente.
Los movimientos corporales, las posturas, la mirada sobre todo, la forma de sentarse o de andar son algunos ejemplos. Cuando yo te estoy comunicando, te estoy diciendo algo verbalmente, pero quizá no te estoy viendo directamente a los ojos, y estoy viendo por aquí o por allá, o estoy viendo mi celular, quizá mis mensajes no están teniendo la fuerza necesaria para impactar en ti. Quizá te estoy diciendo algo que aparentemente es muy importante, como, no sé, te amo, pero pues estoy viendo el celular. Posiblemente la otra persona pues no lo va a interpretar de la mejor manera. Y obviamente eso va a afectar nuestro mensaje. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática, incluso involuntaria. Me voy mucho al ejemplo, ¿no? Cuando cruzamos los brazos. Que cruzar de brazos es como poner una barrera, como el decir inconscientemente no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo con tu mensaje, o no estoy interesado, etcétera. Una barrera entre yo y la otra persona que me está escuchando o que me está hablando. Pero muchas veces el cruzar los brazos no necesariamente tiene que significar eso. A veces pues tenemos frío y la forma en que podemos conservar pues, algo de calor, pues es pues, abrazándonos a nosotros mismos, ¿no? Cruzando los brazos, o incluso es una forma de estar en contacto consigo mismos, es hasta cierto punto una conducta de seguridad. Así que el lenguaje no verbal sí comunica mucho, pero también tiene que contextualizarse, tiene que complementarse con la comunicación verbal. De otra forma, el lenguaje no verbal, pues sí tiende mucho a malinterpretarse, a ser muy ambiguo, porque no nos está comunicando todo. Está comunicando un porcentaje importante, pero no todo la importancia del mensaje. Los mensajes vinculados a la comunicación no verbal, como les voy a comentar, son relativamente ambiguos y difíciles de interpretar, ya que a diferencia del anterior tipo, no se rigen por normas consensuadas y aprendidas de manera explícita. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, una aportación? Bueno, si no continuamos. Dentro de las barreras de la comunicación, y esto es muy importante, ¿no? Tenemos tres principales, ¿no? Estas barreras que no nos permiten, ahora sí que nuestro mensaje llegue directamente a la otra persona de la manera en que nosotros buscamos, o que a veces sin querer nos llevan a que nuestro mensaje sea mal interpretado y obviamente no obtengamos lo que queremos. Pues estas son las tres barreras principales. La primera son las interferencias, ¿no? Aquellos factores que interfieren con la transmisión efectiva del mensaje, como distracciones, o yo te puedo estar hablando, no sé, por ahí escuchamos, ahora sí que como lo que acaba de pasar aquí, ¿no? Escuché algo que no tenía que haber escuchado y pues ya me distraje un poco, pero bueno, al fin y al cabo, si estamos hablando tú y yo y algo llama más la atención, quizá no pongas totalmente efecto en lo que te estoy diciendo, quizá no lleves a cabo todas las instrucciones adecuadas que te estoy dando, o quizás se perdió algo del mensaje emocional que te estoy tratando de transmitir. También los malentendidos culturales, ¿no? Incluso dentro de nuestro país es tan vasto y tiene tantas culturas, es multicultural, que incluso cosas que se pueden hablar aquí en la Ciudad de México puede que no se entiendan totalmente en contextos como puede ser Mérida, en contextos como puede ser Sonora, y viceversa, ¿no? Lo que ellos puedan hablar allá, pues a veces aquí no se puede entender al 100%. O también problemas técnicos, ¿no? Si estoy hablándote a través de estos medios como es Google Meet, o te estoy hablando a través de una llamada telefónica convencional y de repente se corta la llamada o se baja demasiado el volumen, pues no vas a acabar de entender bien lo que estoy tratando de transmitirte, ¿no? Incluso, pues, obviamente no es lo mismo hablar en persona a hablar directamente con
digo, hablar indirectamente con la otra persona a través de un celular, ¿no? Se pierde mucho del mensaje porque pues no me estás viendo o no estás escuchando exactamente lo que podrías estar escuchando si estuviéramos de manera presencial. No se refiere simplemente al ruido acústico, sino a los elementos que no son meramente palabras y que pueden despistar del mensaje en sí. Si yo te estoy hablando y constantemente me estoy moviendo y estoy distrayéndome al momento de hablarte, pues quizá le pongas más atención a mi lenguaje corporal que a mi lenguaje verbal. Otra barrera de la comunicación muy importante son los filtros personales. ¿A qué nos referimos con los filtros personales? Son las experiencias previas, quizá, no sé, me acababan de asaltar hace un día y empezamos a hablar acerca de temas de inseguridad en el país y me empezó a poner nervioso. Pues obviamente lo que te voy a decir quizá no te lo diga de la manera más adecuada posible y no te lo pueda transmitir de una manera efectiva, o al contrario, lo que tú quieras aportarme, ¿no? Acerca de este tema, quizá yo por mi nerviosismo pues no lo llegué a captar bien de la manera más apropiada, ¿no? Los valores, otro filtro personal, como son los valores, ¿no? Las cosas que aprendimos en nuestra casa, en nuestra sociedad, muchas veces sí nos conectan con la gente, pero a veces también nos desconectan de ella, ¿no? Quizá una persona, ¿no? Que vivió en un ambiente muy conservador, no llegue a coincidir en algunos aspectos comunicativos con una persona que es muy liberal. También los prejuicios, ¿no? Nos pueden obstaculizar la comunicación con el otro porque distorsionan la interpretación del mensaje por parte del receptor. Quizá yo utilicé una expresión muy coloquial pues en mi ciudad y es una expresión pues que es tan normalizada que pues no es vista de mala manera y la utilizo en otro contexto y la otra persona pues tiende a malinterpretarla, tiende a verla como pues una agresión. Estos filtros personales hacen alusión a los códigos para crear e interpretar el mensaje. Entre personas de diferentes culturas, las palabras pueden variar en su significado o connotación. El tercer elemento, ¿no? Otro de las barreras de la comunicación es el lenguaje ambiguo. Uso de las palabras o expresiones que pueden tener múltiples interpretaciones, llevando a malentendidos. Eso incluso se puede dar con analogías o con dichos que otras generaciones llegaron a utilizar mucho y quizá en las nuevas generaciones ya no están tan acostumbradas a ellas, ¿no? Digo, expresiones que mi abuelita, no sé, decía comúnmente en otras épocas, ¿no? Cuando el búho canta, el indio muere, pues son cosas que pues, aún así yo ni siquiera llegué a entender bien, ¿no? Tenía mucho que ver con el contexto, sobre todo de poblaciones pues muy pequeñas de la República. O otro de los dichos que también son muy comunes, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de la casa, que para mucha gente todavía están muy presentes ese tipo de dichos, pero pues las nuevas generaciones quizá no estén tan contextualizadas o tan normalizadas, ¿no? En ese aspecto, en la utilización de este tipo de frases que para muchas personas indican mucho, ¿no? Tan solo este ejemplo, ¿no? Oscuridad de la casa, candil de la calle, pues tiende a decirnos, ¿no? De personas que son muy agradables con, no sé, con los amigos, con las personas del trabajo, con mil y un gentes ajenas a su entorno más cercano, pero con la familia tienden a ser muy, pues muy duros, muy intransigentes, incluso violentos, ¿no? Son códigos que tienen mucho que ver con las generaciones, con el contexto cultural, y pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Al fin y al cabo, estas son las barreras principales de la comunicación. Antes de pasar a este tema, alguien que tenga alguna duda. ¿Qué pasa, causa? Chingado, huevón, te voy a buscar y te voy a volver a meter a la vajilla de tu viejo para que te vuelvas a meter y volver a ¿Ustedes qué van a saber con tu madre?
a ver, pues. En lugar de que te busque embarazo a tu mamá, a tu prima, a tu tía, a tu cuñada y los chiquitos. Tranquilo, huevón, no me conoces. Con mi viejo hospital, con mi abuelito Ya no, hospital. ¿crees que pueda? Haciendo caer, ¿no? Haciendo caer a la beba, mi noche chiquitín. ¿Vas a ver? No voy a poner, hijo de ¿Crees que se pueda silenciar los micrófonos? ¡Cállate! 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 Desde aquí, papi. Has dicho, Petín. Papi, Ya. cuidadito. Huevón, Cuida tus palabras, papi. Y a ustedes, todos ustedes, pendejos, me van a conocer como el chivolo. Hola, Diana. ¿Ya se pudieron? Ah, ok. Sí, disculpen a los demás participantes. Bueno, lamentablemente en este tipo de dinámicas, pues creo que se ha hecho muy común que este tipo de inadaptados lleguen y traten de sabotear pues los talleres. Pero bueno, Ay, mierda. pero bueno, vamos a continuar con este taller. Hay unos conceptos muy importantes, ¿no? Que el psicólogo Paul Václavic nos aportó acerca de la comunicación. Los axiomas de la teoría de la comunicación. Cuando hablamos de axiomas, son aquellos principios que por sí solos se comprueban, podríamos decir que son las reglas de oro, que no necesitan de otros principios para explicarse a sí mismos. Y estos axiomas que el psicólogo Paul de la terapia familiar desarrolló, nos ayudan a entender un poquito más. Nos ayudan a entender un poquito más el cómo pues podemos transmitir información incluso si no hablamos, ¿no? El primer principio que Paul Václavic nos indica es imposible no comunicar. Cualquier conducta humana tiene una función comunicativa, incluso aunque esto se intente evitar. El ejemplo clásico de este primer axioma de la comunicación es, por ejemplo, cuando llegamos a un salón y, no sé, tan solo decimos los buenos días y nadie nos contesta, o incluso nos ignoran, voltean el rostro hacia un lado completamente diferente. Aunque no se esté diciendo nada, ya nos están comunicando algo, nos están comunicando dentro de las cosas que podríamos interpretar de primera mano, pues al menos una negación del mensaje, de que no están de acuerdo con nuestra presencia, de que pues nuestra presencia no les parece significativa. Al fin y al cabo se pueden interpretar muchas cosas, ¿no? Siempre vamos a estar comunicando algo. Cuando una persona te pregunte, pues, te amo, y tú te quedas callada, pues, a pesar de que no estás diciendo algo explícitamente, ese silencio ya está informándote, ya está informándole a la otra persona de algo. Quizá el receptor no tenía la intención. No tenía la intención de justamente no decir no te amo, pero pues el mismo silencio puede ser algo que se puede interpretar de esa manera. El segundo axioma de la comunicación es el aspecto de contenido y el de relación. Cuando hablamos del aspecto de contenido, es aquello que transmitimos verbalmente, es como tal el mensaje, por ejemplo, cierra la puerta, sube las escaleras, pásame ese cuaderno, etcétera. Y la parte de la relación tiene mucho que ver con la comunicación no verbal, pero sí con elementos de corte muy paralingüístico. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, el tono de la voz. Si te digo cierra la voz en un tono quedito, quizá tú lo puedes interpretar, mejor dicho, de tal manera que no estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Pero si yo te lo digo con un tono de voz muy fuerte, tú puedes interpretar que o estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo o incluso estoy muy molesto de lo que te estoy diciendo. Esos son dos elementos de la comunicación que se complementan muy bien, lo que se dice y el cómo se dice. También se tiene que ver mucho con, por ejemplo, con las ironías, ¿no? Las formas muy pasivo-agresivas de comunicarse, no sé, cuando le dices a alguien, me gustó mucho lo que tú haces, pero quizás se lo dices de una manera pues muy condescendiente, muy irónica, pues la otra persona pues obviamente lo va a malinterpretar o lo va a interpretar como una agresión,
A pesar de que le estás diciendo algo pues aparentemente agradable, me gusta mucho lo que tú haces, pero la forma en que se lo dices puede estarle indicando de que pues más bien puede ser una burla o puede ser todo lo contrario de lo que tú se lo estás diciendo. La modalidad analógica y la digital, ¿no? La comunicación analógica se refiere a la no verbal, ¿no? Aquellos gestos, tono de voz, postura, y transmite emociones o la relación que se tiene con la otra persona. Si yo te estoy diciendo, me da mucho gusto de verte, pero te lo digo de una manera muy seria, te lo digo con los brazos cruzados, o te lo digo al mismo tiempo que te lo digo, pues estoy viendo hacia, no sé, hacia otra persona, o estoy viendo hacia un cartel o mi celular, pues obviamente ese mensaje de que me da mucho gusto de verte pierde mucho de ese poder, o incluso se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Mientras la parte digital, ¿no?, de los mensajes es el lenguaje verbal, las palabras, las encargadas de transmitir el contenido exacto de una forma lógica. Este punto es muy importante de los axiomas de la comunicación, ¿no? La puntuación, lo cual le otorga un significado a las cosas, ¿no? Mediante la secuenciación del contenido del mensaje, somos capaces de interpretar relaciones de causalidad entre eventos. ¿A qué nos referimos con eso? Muchas veces a terapia, sobre todo en terapia de pareja o terapia familiar, llegan las personas siempre hablando desde su punto de vista, y pues eso es natural, ¿no? Pues ¿de qué voy a hablar? De lo que estoy seguro, ¿no? De lo que viví, pero a veces la percepción de las cosas que estoy viviendo tiene mucho que ver con el estado emocional en el que yo estaba, la relación que tengo con el otro, incluso las barreras, ¿no?, que anteriormente se comentó en este taller, ¿no? Que quizá no entendí bien el mensaje, quizá algo me distrajo un poco. Al fin y al cabo, las personas siempre hablan desde su punto de vista. Por ejemplo, en la terapia familiar, la esposa le puede decir al esposo, pues yo no te hago de comer porque siempre llegas bien enojado, ¿no? Pero el esposo puede decir desde su punto de vista, bueno, pues yo siempre vengo bien enojado porque tú no me haces de comer. Al fin y al cabo, son dos puntos de vista complementarios, y es como esa analogía del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Quizá no lo sabemos exactamente qué fue primero, pero al fin y al cabo, ambos puntos son válidos y ambos puntos deben trabajarse, ¿no? No deben de anularse el uno con el otro, sino que nos ayudan a entender un poco más la situación, qué es lo que pudo haber estado pasando en esa secuencia de hecho. Las personas frecuentemente nos focalizamos solo en nuestro punto de vista, y eso pues también es muy natural en el ser humano, ¿no? Tendemos a ver las situaciones o como la víctima, o a veces si reconocemos que Profesora, también. le dije que le iba a hackear todo, le voy a hackear toda la computadora a todos ustedes en este momento, todos ustedes serán hackeados. Diana, no sé si se puedan anular definitivamente los... Sí, muchas gracias, Diana. Y bueno, una disculpa para todos los demás. Espero que al menos lo que estemos abordando aquí les esté sirviendo de alguna manera. Pero bueno, tendemos mucho a centrarnos en nuestro punto de vista, y si solo nos cerramos en nuestro punto de vista, podemos olvidar grandes elementos del contexto, ¿no? Incluso lo que llegamos a causar en otros. Pues el papá que quizá llega muy cansado a la casa después de un día de trabajo en donde pues le cerraron el metro, llovió, quizá le fue mal en el trabajo, lo regañaron o lo asaltaron en el micro, y llega a la casa y pues llega todo estresado, y quizá los hijos quieren abordarlos en ese momento para que le ayuden a hacer la tarea, o quizá la esposa quiere tratar con él, no sé, situaciones económicas. Y si el jefe de familia que llega todo estresado, pues solo se enfoca en su propia experiencia, pues obviamente
pues va a haber un conflicto en la comunicación con los demás, ¿no? Se va a bloquear los canales comunicativos y cuando se llegan a bloquear los canales comunicativos, generalmente sale lo más visceral de los seres humanos, lo más, básico de nosotros, que pues muchas veces son las emociones, ¿no? Tendemos a actuar con las emociones y si actuamos con, por ejemplo, con el enojo, pues tendemos a ser agresivos o hirientes con los demás. Y si solo tomamos en cuenta nuestro propio punto de vista, pues estamos dejando de lado pues gran parte de ese canal comunicativo que nos hace conectar con los otros, como puede ser la empatía, ¿no? Que ahorita lo iremos viendo en estas partes funcionales de la comunicación. Pero bueno, este axioma de la comunicación que se refiere a la puntuación tiene mucho que ver, ¿no? La historia cambia mucho, depende de quién la cuente, ¿no? Incluso pues, los libros de texto, ¿no? Depende de quién contó la versión, se muestran a los victoriosos, a los vencidos, a los entre comillas buenos, entre comillas los malos, y pues al fin y al cabo, pues se tiende mucho a dejar de lado todo el aspecto comunicativo que nos ayuda a conectar con otros seres humanos. El último axioma de la comunicación es la comunicación simétrica y complementaria. La división entre comunicación simétrica y complementaria se refiere a la relación que existe entre dos interlocutores. Cuando ambos tienen un poder equivalente en el intercambio, por ejemplo, entre amigos o incluso entre algunos hermanos, ¿no? Que pues tienden a ser iguales, que de manera funcional pues, los hermanos tendrían que ser iguales. A veces por la diferencia de edad no se da tanto eso, pero pues cuando se llevan 1 o 2 años, pues es muy simétrica la comunicación. En esos aspectos comunicativos, pues nos comunicamos de tú a tú, incluso en la pareja, ¿no? Muchas veces en la pareja, nos comunicamos de tú a tú porque identificamos a la otra persona como un igual a nosotros. Pero el caso cambia de una manera muy significativa cuando nos comunicamos con otra persona que aceptamos que tiene mayor jerarquía que nosotros, que tiene mayor experiencia en ciertos ámbitos. Y volvemos al primer ejemplo que mostramos en el taller, ¿no? ¿Cómo le hablarías a tu jefe, ¿no? Y sobre todo a aquellos jefes que tienden a ser algo estrictos, que tienden a ser muy intransigentes, ¿no? Con este tipo de personas, pues buscamos las palabras para no incomodarlo, buscamos los gestos, buscamos el tono para hacerlo. En el ejemplo que puse al inicio del taller, ¿no? Incluso, pues yo creo que la mayoría de nosotros ni siquiera le diríamos al jefe que cerrara la puerta, más bien esperaríamos a que se fuera y ya nosotros cerraríamos la puerta. Cambia mucho el cómo nos comunicamos, si percibimos al otro como un igual o si percibimos al otro como un superior, o incluso si percibimos al otro como un inferior, pues también cambia nuestra comunicación. Algunas personas tienden a ser muy agresivas o déspotas cuando se están comunicando con personas que no reconocen como iguales. Algunas personas, afortunadamente no todas, son así de déspotas, otras personas son más empáticas, pues tienden a ser un poco más comprensivas, ¿no? Con aquellas personas, con otras gentes que identifican como más vulnerables, ¿no? Incluso en una relación de pareja, no siempre nos vamos a comunicar de una manera simétrica, ¿no? Va a haber temas en donde nuestra propia pareja tenga más conocimiento, no sé, en la licenciatura que está estudiando, o quizá esta persona sepa bailar, o que esta persona sepa pintar o sepa arreglar un coche, y nosotros no tenemos ni idea de esas actividades, y por lo tanto ahí la comunicación va a ser complementaria, porque siempre vamos a buscar la aprobación en esos temas de la otra persona. Pasamos entonces a las habilidades comunicativas, ¿no? Aquellas que nos van a determinar el éxito en nuestras relaciones interpersonales, y por eso es necesario comunicarnos bien en nuestros contextos laborales, con nuestros amigos, con nuestra familia, y pues en general, ¿no? De una manera muy funcional con todas las personas que nos rodean, incluso con desconocidos, y eso pasa mucho en el transporte público, ¿no? Pues tratar de comunicarnos de la manera más adecuada pues con las personas que van a nuestro lado. De otra forma, pues si de por sí ya los contextos son muy hostiles, ¿no?
A veces el ritmo de trabajo es muy pesado y nos comunicamos de una manera que no es muy asertiva con la persona que va al lado de nosotros en el metro, pues eso nos puede llevar a un conflicto, que eso puede no nada más quedarse en el conflicto, sino también en una pelea, que pues eso ya conlleva agresiones, ya conlleva violencia. Conocer y dominar las habilidades comunicativas básicas aportan muchos beneficios para nosotros, como ayudarnos a resolver diferencias o promover la confianza y el respeto entre nosotros. Al fin y al cabo, pues, eso es lo que nos ayuda a funcionar como sociedad, el tener esas herramientas de comunicar lo que queremos sin ser agresivos con la otra persona, pero tampoco sin dejar que la otra persona sea agresiva con nosotros. Una de las primeras habilidades comunicativas importantísima para los seres humanos es la escucha activa, ¿no? El saber escuchar es literal un arte, ¿no? Es una habilidad de comunicación básica que aunque parezca muy simple, aunque parezca lo más normal del mundo, ¿no? Yo creo que es una de las críticas que hemos tenido los psicólogos, yo creo que en algún momento de la vida, pues si nada más te la pasas escuchando a la gente, ¿no? Pero no nada más es oírlas, ¿no? Es como oír, no sé, una canción que vas escuchando, que vas oyendo en el metro, que vas oyendo en el micro, ¿no? Es escuchar a la otra persona, no nada más lo que nos dice verbalmente, sino también corporalmente, el cómo nos lo dice, el tratar de identificar las emociones que nos está transmitiendo. No todo mundo tiene esa habilidad. Todo mundo yo creo que podríamos en el entrenamiento adecuado llegar a desarrollar esta escucha activa, pero no todas las personas lo hacen de una manera pues natural, ¿no? Incluso nuestros seres queridos, ¿no? Llegamos con nuestros padres a comentarles nuestro día, ¿no? Que quizá nos fue mal en la escuela y en lugar de obtener un consejo o en lugar de obtener esa escucha activa que justo buscamos en este punto, a veces obtenemos un regaño o a veces obtenemos un comentario que nos hace sentirnos juzgados y eso pues sin querer nos va a seguir separando, ¿no? De compartirles cosas importantes a nuestros seres queridos. Si te las comparto y me siento juzgado o me siento peor de lo que ya estaba antes, pues obviamente va a haber una separación. Y eso pasa muchas veces entre padres e hijos o incluso entre las mismas parejas, ¿no? El sentirse juzgado. Muchas veces solo oímos en vez de escuchar y otras nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al otro con una actitud correcta. En este aspecto, ¿no? Cuando alguien nos dice algo y ya luego nuestra reacción es empezar a aconsejarlo o a decirle, no, pues yo en mi época podía con esto, con esto y con esto, tú deberías también poder con esto, pues en lugar de hacer sentir a la otra persona escuchada, pues más bien se va a sentir regañada, se va a sentir juzgada. Escuchar activamente es escuchar con atención plena, dar espacio a los silencios, ¿no? Si la otra persona, pues, en algún momento se pone a llorar, pues, sí tratar de reconfortarlo, ¿no? Es natural para los seres humanos tratar de hacer eso, pero también darles espacio para que se exprese, para que llore. No necesariamente necesita un consejo. La escucha activa hace referencia a atender no solamente a lo que la persona dice, sino también a los sentimientos, ideas o pensamientos que el individuo expresa. Muchas veces los sentimientos pues no se expresan como tal a través de las palabras, pero sí a través de los gestos, a través de obviamente el llanto, de algunos gestos corporales, faciales, y el aprender a identificarlos nos puede ayudar mucho a conectar con la otra persona, pero obviamente para poder identificar también las emociones del otro, pues también hay que aprender a identificar las emociones en uno mismo. Y a veces, pues, son cosas que no aprendemos, ¿no? Como tal, desde niños, ¿no? Quizás nuestros padres no tuvieron esa educación y pues también nuestros abuelos no la tuvieron, pero pues siempre es tiempo, ¿no? De poder aprender este tipo de habilidades. Y digo, si tienen la oportunidad de ir a un apoyo psicológico en algún momento de su vida que lo requieran, pues adelante. Si no, pues también hay mucho material en redes sociales que afortunadamente nos ayudan a conocernos más a nosotros mismos. Otra habilidad de comunicación, pues obviamente importantísima, es la empatía. En la comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro.
La empatía no se debe confundir con la simpatía. La simpatía es como que quererle caer bien a la otra persona o que la otra persona a fuerza te tenga que caer bien. Muchas veces así no pasa, ¿no? La empatía es ponerse en los zapatos del otro, aunque suene muy trillado, es tratar de pensar que cómo me sentiría yo en la situación de la otra persona, que quizá perdió su trabajo o que su pareja de tantos años lo abandonó, o que quizá su hijo ya se independizó y se fue, no sé, a vivir con su pareja a X lugar. Quizá para nosotros la situación de la otra persona tenga una solución muy clara, o sean situaciones que uno diría, ay, bueno, pues eso no me afectaría a mí, o yo lo resolvería de esta manera, no sé cómo no se le ocurrió a esta otra persona. Pero al fin y al cabo la empatía es tratar de situarse en el contexto de la otra persona, tratar de entenderlo, hasta cierto punto, pues validar la emoción, que es otro elemento que ahorita vamos a ver a continuación, pero desde la empatía es necesario entender su punto de vista, porque al entender su punto de vista se van a empezar a entender sus necesidades. Y este es otro punto también muy importante, la validación emocional. Esta validación mejora la comunicación, puesto que el otro interlocutor se sienta reconocido y comprendido. Imaginemos, ¿no? Que alguien, un ser querido, alguien que apreciamos mucho, llega y nos dice, no, pues me siento devastado porque, pues no sé, mi novia le puso like a fulanito en redes sociales, ¿no? Quizá nosotros interiormente pues, lo estamos minimizando o quizá lo estamos maximizando. Al final, lo que las demás personas nos dicen, pues, siempre lo vamos a acabar interpretando, pero para poder validar emocionalmente a la otra persona, simplemente es tratar de como que analizar los hechos que pasaron, ¿no? No sé, fulanito, quizá yo también me sentiría como tú te sientes si la persona que tanto quiero, pues aparentemente le dio un like a otra persona que en redes sociales, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo simplemente es normalizando lo que la otra persona está viviendo. No estamos diciendo que es bueno, no es malo, no estamos dando alternativas de solución, no estamos aconsejando, simplemente pues estamos hasta cierto punto repitiendo de una manera emocional lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Como diciéndole, yo si también estuviera en tu lugar, pues yo también me sentiría así. Estamos validando sus emociones. Un ejemplo del caso contrario de validar emociones, pues es lo que lamentablemente muchas veces hacen en instancias legales, como puede ser un ministerio público, en donde en lugar de sentirte comprendido o apoyado, pues lamentablemente muchas veces te sientes revictimizado, ¿no? Donde te dicen, pues lo asaltaron pues porque llevaba estas cosas a la mano, pues para qué sale vestido así, o etcétera, o por qué no tiene más precaución. En lugar de sentirnos apoyados, pues nos sentimos pues violentados de alguna otra manera. El lenguaje no verbal es otra de las estrategias muy importantes, ¿no? Obviamente para comunicarnos mejor con los demás. Si alguien nos está comentando algo, pues que identificamos como muy delicado en su vida, como si acabara de tener, no sé, un fallecimiento de una persona cercana, si nuestro lenguaje corporal pues es demasiado cerrado o desinteresado, no le estamos poniendo la atención necesaria, no le estamos mirando a los ojos, estamos, no sé, atendiendo el celular o estamos haciendo otras cosas, ¿no? Lavando trastes y no nos detenemos tantito a hacerle caso a esa persona, pues obviamente no se va a sentir validada, no va a sentir que somos empáticos con esta persona. Por lo tanto, nuestro lenguaje corporal debe ir acompañado, no debe ser congruente con nuestro lenguaje emocional y con nuestro lenguaje verbal. Por eso es tan importante también el lenguaje corporal. El lenguaje verbal, obviamente, ¿no? Es necesario ser claro, utilizar ejemplos concretos, tener una buena capacidad de improvisación, ¿no? En algunos momentos, no en todos los contextos es necesario. El vocalizar correctamente, considerar los tiempos. Obviamente esto así como lo estoy nombrando, se oye muy esquemático, se oye muy cuadrado, pero pues cuando vamos analizando el cómo decimos las cosas, el cómo atendemos lo que los demás nos dicen,
pues ya tenemos esa capacidad de modificar el cómo reaccionamos, el cómo le comunicamos a los otros lo que queremos y podemos ser más efectivos en nuestros mensajes. Y bueno, para ir finalizando, ¿no? Dentro de este taller que, pues, debido a que, pues, no se puede participar, no se les puede dejar participar por la intervención de ciertas personas, pues se ha cortado un poco, pero bueno, tenemos una estrategia que ayuda mucho a comunicarnos con las otras personas. Dentro de muchas estrategias de la asertividad, tenemos una técnica que es la de los 3 tiempos, ¿no? La asertividad, al fin y al cabo, es una manera de conseguir lo que buscamos dialogando con el otro, sin ser agresivo, pero tampoco sin ser pasivo. La asertividad es, yo creo que una de las estrategias básicas del ser humano para, pues obviamente, comunicarnos, buscar nuestros objetivos, llegar a acuerdos. Y el primer paso, ¿no? Dentro de esta técnica de la asertividad de los 3 tiempos es indicarle a la otra persona cuáles de sus conductas son las que nos están afectando, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Fulanito, cuando tú dejas el baño todo sucio, ahí ya estoy indicando las conductas que me están afectando a la otra persona. Porque si solo dijéramos, me enojas, fulanito, pues esta otra persona podría interpretar como que su propia persona, su sola existencia me es aversiva, me enoja, me exaspera, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues puede ser una persona que yo aprecie mucho, pero pues cuando pasa al baño y lo deja todo sucio, pues al fin y al cabo me está afectando, ¿no? De alguna manera. Ese es el primer tiempo de la asertividad, indicar cuáles de las conductas de los otros me está molestando. El segundo tiempo es indicar qué causa en mí esas conductas, ¿no? Si dejas el baño sucio, pues obviamente a mí me causa incomodidad, me causa enojo, me causa disgusto. Y el tercer tiempo, ¿no? De esta técnica de asertividad es indicar qué me gustaría que fuera diferente, ¿no? No sé, Juan, cuando tú pasas al baño y pues dejas sucio el baño, pues eso pues me hace sentir disgusto, esa conducta me hace sentir enojado. Me gustaría que por favor para la siguiente, pues no sé, limpiaras el baño cada que pasaras, ¿no? Digo, este ejemplo es muy básico y se oye hasta cierto punto también muy esquemático, pero pues mientras más lo practiquemos, más, como todo ejercicio, más fácil se hace, más nos podremos comunicar de una manera efectiva con los demás, podremos solicitar lo que queremos de una manera más funcional, sin que nos veamos pasivos, ¿no? Pero tampoco sin que nos veamos agresivos con otra persona. Al fin y al cabo, pues va a ser un diálogo con el otro. Y hay que ser honestos, ¿no? La asertividad, pues lamentablemente no funciona con todas las personas. Hay gente que es demasiado agresiva, demasiado grosera. Tratar de ser asertivos, también tomando en cuenta un contexto, por ejemplo, en contexto de una pelea, pues a veces es difícil, ¿no? En ese caso, pues lo más funcional a veces es retirarse de esa interacción con esa otra persona. Hasta cierto punto, entre comillas, dejarlo que gane, ¿no? No sé, un espacio del coche en algún lugar o no sé, el último elemento que había en un estante de una farmacia, etcétera, etcétera. A veces es mejor ceder que enfrentarse a un conflicto con gente que pues simplemente no sabe modular bien sus emociones. Pero bueno, esta técnica de la asertividad pues nos ayuda a comunicarnos de mejor forma con otras personas. Como parte, ¿no? del apoyo psicológico, de la coordinación, de la subdirección de cultura de paz y vida saludable, aquí les presentamos un código QR, ¿no? En caso de que ustedes, como parte de la comunidad Rosario Castellano, soliciten el servicio, pueden escanearlo, pueden ir a la dirección que tenemos aquí. En caso de que requieran el servicio de apoyo psicológico, puede ser presencial en las unidades que ustedes estén estudiando, pueden acercarse al psicólogo de su unidad, o también puede ser en línea, lo pueden solicitar, lo pueden recibir en línea dentro de los horarios que los psicólogos manejen. Al fin y al cabo, la salud
psicológica siempre va a ser muy importante. Yo creo que va a la par de la salud física. No se puede tener una salud física plena si no se tiene una salud emocional pues funcional, y tampoco se puede tener una salud mental funcional si no se tiene una salud física adecuada. Y pues muchas gracias a ustedes que tuvieron la paciencia para quedarse en este taller. Espero que lo que se haya visto en este taller les haya servido de algo. En estos momentos no se pudo desarrollar totalmente algunos temas por el impedimento, ¿no?, de la participación de ustedes, pero también porque, pues, a pesar de ser un taller virtual, pues nosotros ahorita nos encontramos físicamente en la unidad académica de Coyoacán, y pues ya a cierta hora nos tenemos que mover de aquí debido pues, a algunas cuestiones logísticas del posible mundial que se acerca. Y pues bueno, muchísimas gracias, espero que tengan una muy buena tarde y les agradezco mucho su presencia en este taller.